Está con nosotros Javier Díaz-Canseco, candidato al Congreso por Gana Perú, quien regresa al Legislativo, en caso usted lo decida así, después de unas largas vacaciones. Gracias por estar con nosotros. Nosotros, en una entrevista al ministro de Economía, el ministro de Economía, en una entrevista que le hicimos, dio a conocer, Ismael Benavides, que eventualmente... Bueno, es decir, que el gobierno estaba preparando, desde el MEF se estaba preparando una propuesta para ser enviada, la misma debía ser enviada al Congreso y de esta forma pagar, o ver la forma en la que podía pagarse, según las posibilidades del país, los bonos de la reforma agraria. Usted dijo, y voy a citar las palabras que la primera consideró en lo que a sus declaraciones se refiere, dice: si se pagan bonos agrarios no se podrá invertir en los principales sectores, se dejará de lado la inversión en educación, en salud, en vivienda, advirtió Javier Díaz-Canseco, candidato al Congreso por Gana Perú. Bueno, a ver, estamos hablando de un movimiento que representa por lo menos 4.000 millones de soles. Sí, así lo ha dicho el ministro. Así lo ha dicho el ministro. Un cálculo aproximado, lo primero ¿no? que llama la atención es que no sabemos por qué el ministro ha dicho esa suma, no la ha sustentado nunca en ninguna circunstancia, y por lo tanto estamos ante una situación de incertidumbre respecto al volumen de lo que estamos hablando. Porque la reforma agraria, que afectó 11 millones de hectáreas, tuvo como costo inicial 600 millones de dólares, que a la época equivalían a más o menos 15.000 millones de soles. Y hoy día se ha convertido en una cifra notoriamente más grande, a pesar de que yo diría que más de... ¿Cuántos años han pasado? Sí, los intereses han corrido. Pero ojo, más de la mitad de los bonos ya han sido pagados, ¿eh? No sé si más de la mitad, no tengo esa cifra, pero lo cierto es que mucha gente se vio obligada a vender esos bonos que están hoy en manos de... Esa es otra cosa. Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, por ejemplo, Gramercy, sí. Y eso es público, de público conocimiento. Gramercy tiene como 200 millones en bonos, es la que más tiene. Está el USB también, el Bank of America, y este es otro hecho que me parece a mí que merece ser esclarecido. Aquí tengo en la mano una carta del señor Alfonso Chunga Ramírez, parte de los afectados y poseedores de bonos, que señala que la observación que hizo Pedro Pablo Kuczynski el año 2006, porque este tema no es nuevo, respecto a fórmulas de pago, y que observó el pago en este terreno y las fórmulas planteadas que implicaban la posibilidad de canjear los bonos por bonos que permitieran inversión u otros, tenía por objeto permitir esta compra en el mercado secundario de bonos de reforma agraria a precio bastante bajo, porque Gramercy, por ejemplo, ha pagado alrededor del 20% del valor del bono, o sea, se va a hacer una utilidad de 400% sobre lo invertido en el momento en el que esto sea reconocido como pago. Señor Díaz-Canseco, pero como lo hizo Velasco también, Velasco pagó el 10% del valor de la propiedad. O sea, cuando se expropió se pagó aproximadamente del 10 o tal vez un poco más del valor de la propiedad. Claro, el bono además ha sido, aquellos que se vieron en la obligación por cualquier motivo de vender su bono, obviamente obtuvieron un precio mucho menor del que podría haber valido ese bono, porque bueno, pues los que le compran tienen que hacer negocio para después poderle cobrar al Estado una cantidad mayor. Lo cierto es que gran parte de ese mercado secundario se ha generado con fuerza ya a partir de este siglo. Es decir, pero mercado secundario que se creó en la época de Velasco Alvarado, porque sí, fue a través de una ley que Velasco permitió la transacción, venta... Liberaron la transacción, efectivamente. De los bonos, ¿no es cierto? Liberaron la transacción. Pero me parece a mí que es un tema que requiere ser trabajado en profundidad, porque el único mecanismo por el cual una fórmula de este estilo podría manejarse es vía bonos, en primer lugar. Es imposible pensar que un monto de ese así lo dijo el ministro, además. Estamos hablando en segundo lugar de 4.000 millones de soles, según dice el ministro ahora. Nadie sabemos en qué va a terminar, digamos, la cifra final, pero lo que queda claro es que es un monto significativo. Si lo sumamos a los 4.000 millones de soles que se han dejado de recaudar por la reducción del IGB, que no ha llegado al bolsillo del usuario, sino que se ha quedado en el camino en muchos casos, a la reducción del ITF, y lo sumamos al problema árabe y al problema japonés, que pueden generar problemas bien serios para algunas exportaciones del Perú y algunas importaciones, como el tema del valor del petróleo, que ya lo estamos viviendo, yo creo que este es un tema que hay que manejarlo con una información explícita sobre la mesa, sobre
esta circunstancia y lo que implica para la economía del país. No, de acuerdo, tiene que hacerse de manera totalmente transparente y además tiene que hacerse público la manera en la cual, la forma en la cual se va a actualizar esta deuda. Usted tiene razón en ese sentido, nadie sabe de dónde salen esos 4.000 y sería justa una explicación para ver si la cifra es mayor, menor o es la justa en todo caso. Ahora, lo que a mí personalmente sí me preocupa es, usted habla de la necesidad de financiar reformas importantes, ¿no es cierto?, educación, etcétera. Estas reformas muchas veces, como usted también bien sabe, no pueden ser financiadas enteramente con los recursos que tiene el país, porque, bueno, pues no se tributa en este país como se quisiera y por lo tanto no se recauda como se quisiera. Muchas veces el Estado tiene que endeudarse y para endeudarnos tenemos que tener una buena calificación. Lamentablemente hay muchos bancos ya que están un poco viendo al Perú así de manera, digamos, observándolo con mucho cuidado debido a que saben de estos bonos que no han sido pagados. Entonces el Perú el Estado tiene que pagar sus deudas en el extranjero, pero pagar deudas también a los peruanos. Y solo para terminar y dejarlo hablar usted, además lo que conocemos también es que en el TLC, por ejemplo, suscrito con los Estados Unidos, se reconoce como inversión extranjera la adquisición de bonos de deuda pública, como por ejemplo los bonos de la reforma agraria. Entonces lo que no queremos es que en el futuro nos objeten o nos digan no es cierto?, a incrementar un grado de inversión, a tener, por lo tanto, acceso a una mejor tasa de interés y una mejor financiación porque no hemos pagado lo que justamente creo deberíamos pagar. A ver, sin duda este es un tema que puede influir en el riesgo país, ¿no es cierto? Pero este no es un tema nuevo. Tiene 40 años, entonces ningún inversionista puede decir que está descubriendo la pólvora con que hay un problema pendiente aquí. No. En segundo lugar, una parte bien significativa de los bonos, yo creo que la mayoría, ha sido ya honrada. Y este es un tema que debiera darnos un informe, es un informe que debiera darnos el propio gobierno. ¿A qué se refiere con honrada? Es decir, han sido pagados. Hay 3.000 millones de soles en el Banco de la Nación, por ejemplo. Yo no tengo clara esa información. Bueno, eso yo sí... No podría discutir con usted sobre eso. Eso lo tengo porque he conversado con abogados que están del lado de los que tienen los bonos, ¿no es cierto?, en el tema, y hay como 3.000 millones por problema de sucesión, en fin, que no se pueden tocar. ¿Con quiénes ha conversado usted que le han dado esa información? He hablado con algunos de los abogados que están vinculados a las empresas que han adquirido bonos, ¿no? Y entonces, para mí es un tema que debiera ser colocado con toda transparencia sobre la mesa. Volviendo a los bonos y para irnos del tema es, lo cierto también es que los 4.000 millones no van a ser pagados ni por este gobierno ni por el próximo. Seguramente se planificará una forma en la que estos bonos se canjearán por otros bonos para ser pagados de la forma en la que la caja fiscal pueda enfrentar un pago de este tipo, porque no podemos dejar pues la caja fiscal ni podemos dejar al país en quiebra, ¿no es cierto? Cuando hay tantas necesidades que atender, ¿de acuerdo en eso? Pero lo que yo sí quisiera preguntarles, ¿considera o no considera usted justo el pago de este? Yo considero que aquí hay un tema de propiedad que tiene que ver con la Constitución y que este es un derecho que está garantizado. Pero pienso que este es un tema que tiene que ser manejado con toda responsabilidad. De acuerdo. Más aún, la política del país en este terreno ha sido bien curiosa, porque primero se condonó toda la deuda, ¿no es cierto?, que tenían los beneficiarios de la reforma agraria. Y pasó a cero, ¿no es cierto?, y el Estado se hizo del tema. Y segundo, el tema no ha sido encarado y ha sido evadido sistemáticamente. Estoy hablando del gobierno de Toledo y de Kuczynski anterior, por ejemplo, que lo evadió sistemáticamente, y este gobierno lo ha evadido hasta ahora que está en la puerta de salida. Entonces, la discusión de este asunto tiene que ser transparente y no ser planteada como una solución a la salida, como de despedida, ¿no es cierto? Dejo el tema planteado y no sabemos qué le deja al siguiente gobierno. El panorama está bien movido internacionalmente. Yo concuerdo con que hay un problema de riesgo país que hay que mirar en este terreno, pero también creo que hay que tener una actitud responsable y que cualquier manejo de bonos en este sentido tiene que estar vinculado a proyectos de inversión en el país. Perfecto. Me parece que esto es sustantivo. Perfecto. Congresista, bueno, futuro tal vez congresista Díaz Canseco, ¿con qué número va? ¿Por Gana Perú? Con el 12. Con el 12. El último apóstol. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Javier Díaz Canseco, candidato al Congreso de la República por Gana Perú, el número 12, ha estado con nosotros. Regresamos tras la pausa.